que nosotros, amén. Algunos tienen carreras, tienen licenciaturas, tienen especialidades, algunos están metidos en lo que tiene que ver con la oratoria y son mejores oradores que nosotros, pero créanme, hermanos, que lo que tenemos nosotros de parte de Dios no se compara con nada que aquello que el mundo puede ofrecer, hermanos. Y uno puede decir, ¿cómo es posible, gloria a Dios, que alguien sin la preparación de otros, alguien sin el conocimiento o la experiencia en oratorio que otros, pueda estar haciendo lo que estamos haciendo aquí? Es porque el Señor hace más con el corazón dispuesto que con aquel que puede hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay muchos que tienen la forma, hay muchos que tienen las habilidades, hay muchos que tienen las aptitudes, hay muchos que tienen los recursos para hacer las cosas, pero no tienen el corazón dispuesto a hacerlo. Pero habrá alguien que no tenga ni recursos ni conocimiento, habrá alguien que no tenga ni la educación ni la formación, pero tiene un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y allí en ese espacio es donde Dios hace cosas grandes y poderosas. Y el día de hoy, hermanos, le comparto esto. El próximo año seremos 50, seremos 40, seremos 30 los que estamos reuniendo, pero a través de estos 20, 30, 40 el Señor va a hacer cosas grandes y poderosas en este lugar, porque hay muchos que saben hacer las cosas, que tienen los recursos, pero el Señor va a emplear a aquellos que estén disponibles y dispuestos a hacer el llamado de Dios en este lugar. Hechos capítulo 13 verso 47, porque así nos ha mandado el Señor. Escuche esto, esta es una palabra que dice así nos ha mandado. Es un mandato, es un mandamiento, no es opcional, sino que es una orden. Cuando el Señor da un mandato, da una orden, es porque Él va a proveer sobre esa orden, es que Él va a abrir camino sobre esa orden, es que Él va a acomodar las cosas para que eso se cumpla. Cuando el Señor da la orden, conviene obedecer. Y aquí la palabra dice, porque así nos ha mandado el Señor. Cuando el Señor da una orden, da una indicación, conviene obedecerla. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando obedecemos el mandato de Dios, solamente así vamos a poder ver la mano de Dios y la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Si el Señor ya está dando un mandato, es que ya tiene el camino trazado. Cuando el Señor da una orden, una indicación, es porque Él ya tiene las formas acomodadas, es porque Él ya tiene todo acomodado, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz. ¿Sabía que usted y yo somos luz? Te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Iglesia, esta séptima iglesia apostólica, estamos abrazando esta palabra que es un mandato de parte de Dios, de que Él nos ha puesto para luz. ¿Y luz para qué? Luz para hacer salvación a todos aquellos que viven en tinieblas. Pero pastor, yo casi no sé hablar de la palabra, hace poquito. La palabra de Dios nos manda que hemos sido puestos para hacer luz. Y si el Señor te llamó y estás entendiendo el llamado de Dios para tu vida, te conviene obedecer. Porque donde hay un corazón dispuesto, el Señor equipa, el Señor da las habilidades, el Señor da la destreza, el Señor pone palabras en tu boca, el Señor pone palabras y pensamientos en tu mente. De modo que cuando tú hables y siembres semilla, esa semilla que salga de tu boca no es una semilla de parte tuya, sino es una semilla de parte de Dios. Por eso dice la Escritura, porque así nos ha mandado el Señor. Iglesia, así nos ha mandado el Señor. ¿Cuántos corazones agradecidos hay aquí, hermano? Yo creo que el Señor está levantando en este lugar una iglesia que está convencida del mandato de Dios para su vida. Le decía yo en semanas pasadas, algunos podrán voltear y podrán decir, pastor, estás loco. Amén, estoy loco, pero loco para Cristo, gloria a Dios. Y todo mandato de parte de Dios para el hombre resulta locura. Si no me creen, volteen y vean a Noé. Le dicen, edifica una arca grande, porque vendrá un gran diluvio. Y todos volteaban y seguramente gritaban, este está loco, porque aquí nunca ha llovido, aquí jamás hemos visto algo semejante.
¿Cómo es posible que vas a edificar un arca en medio del desierto? Pero lo que parece locura para el hombre, si es mandato de Dios, trae el respaldo de parte de Dios. Si la iglesia es llamada de parte de Dios para hacer bendición y luz, ¿alguien lo puede creer? Si el Señor está levantando a este grupo mediano, pequeño, para hacer luz, ¿alguien lo puede creer? Alguien dirá: pastor, estás loco, son muy poquitos. ¿Cómo es posible que van a ir a alcanzar esta comunidad tan grande? Que no se nos olvide que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y en ese Dios estamos creyendo. ¿Habrá alguien en este lugar, hermanos, que pueda comprender la misericordia de Dios que se refresca cada mañana? Yo doy gracias a Dios por esto, porque en esta mañana es una manifestación de la misericordia de Dios sobre nuestra vida, hermanos. Y si alguien sabe de lo que estoy hablando, es que aquel al que se le perdona mucho, mucho ama, hermanos. Aquel que tiene mucho perdón de parte de Dios. ¿A cuántos el Señor nos ha perdonado infinidad de pecados? Acuérdese cómo era usted. Acuérdese cómo hablaba, cómo se conducía. Acuérdese cómo era su manera anterior de vivir. Acuérdese, quizá alguno tuvo una experiencia con Dios y empezó a caminar con Dios, y en ese caminar con Dios tropezó a medio camino y se alejó con Dios, pero aún así esta mañana, dígame, salió el sol sobre su cabeza. Esa es la justicia y la misericordia de Dios, y esa justicia y misericordia de Dios es la que el día de hoy me tiene en este lugar dándole gracias. Gracias, eso es lo que me mueve a mí en la mañana, aunque haga frío, aunque esté a gusto en mis cobijas, aunque tenía otras cosas que hacer, de dejarlo todo e ir al templo y darle gracias. Y es esa gratitud, hermanos, que no solo es una expresión que debe de salir de nuestras bocas cada vez que salimos de nuestra casa y entramos a este lugar. No solamente una expresión que sale de nuestros labios de agradecimiento por amor, por mi testimonio, por su gracia, por mis pensamientos que han sido aclarados por su poder y su gloria. Agradezco su misericordia con mi vida, con mi devoción, con mis obras, con mi matrimonio, con mis hijos, en mi casa, con mi tiempo, con mis fuerzas. Gloria a Dios. Y ese agradecimiento que hay en mi vida genera convicciones, hermanos. Genera prioridades. ¿Alguien sabe qué es una prioridad, hermano? Una prioridad es algo a que le damos importancia o le damos peso. Una prioridad es aquello que le damos un significado tan importante que estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir esa convicción. La prioridad, gloria a Dios, en nuestras vidas se nota y se refleja en las decisiones que tomamos cada uno de nosotros todos los días de nuestras vidas. En la mañana, ¿cuál es mi prioridad? En la tarde, ¿cuál es mi prioridad? En la noche, ¿cuál es mi prioridad? Los días domingos, ¿cuál es mi prioridad? Los días miércoles, ¿cuál es mi prioridad? A eso al que le doy yo más importancia. Es el reflejo de la prioridad que hay en mi vida. Y la gratitud, hermanos, no solamente debe de manifestarse de una manera expresiva, visible, sino que ese agradecimiento debe de generar prioridades, convicciones profundas, firmes en fe en nuestras vidas. De modo, hermanos, que cuando alguien voltea a verme a mí, voltea a verle a usted, inmediatamente identifique cuál es la prioridad de su vida. Cuando me ven caminando, sepan, esa es la prioridad en su vida. Cuando vean cómo me conduzco, esa es la prioridad en su vida. Esta firmeza en nuestro corazón, cuando dispongo mi vida y mi tiempo para venir a su casa, adorar, gloria a Dios, exaltar su nombre. No solo vengo con una expectativa de recibir algo de parte de Dios en mi vida en este día, sino que vengo con una convicción, porque lo he puesto como mi prioridad en este día, de venir a darle lo mejor de mi adoración a Dios, lo mejor de mi alabanza a mi Señor. No solo vengo con la expectativa de recibir de Dios, les decía, sino que vengo a darle la mejor ofrenda de labios que pueda salir de mi boca, la mejor ofrenda de palmas
que pueda manifestar mis manos. Vengo a darle la mejor ofrenda de alabanza y adoración a mi Rey, porque dice la Escritura, el salmista, que todo lo que respire, ¿habrá alguien respirando aquí? Que todo lo que respire, revise con la persona que está a su lado, a lo mejor ya dejó de respirar y por eso no abre la boca. Que todo lo que respire, alabe al Señor, alabe a Jehová, gloria a Dios. Y si el Señor, aleluya, no ha hecho nada en su vida, crúcese de brazos y no abra su boca. Si Cristo no te movió de las tinieblas a su luz admirable, entonces no palme sus manos. Si el Señor no te dio vida nueva, estando muerto en delitos y pecados, te puedes quedar cruzado, cruzada de brazos, esperando a ver a qué hora este predicador se va a callar para irnos a la casa. Solo los que no respiran, solo los que están muertos. Pero en esta casa, hermanos, no se adora un Dios muerto, no se adora un Dios de palo, no se adora un Dios de barro, no se adora un Dios de metal, no se adora un Dios de piedra, un Dios de cemento. En este lugar se adora un Dios vivo, y si la iglesia adora a un Dios vivo, es porque la iglesia debe de estar viva. Le pregunto de nuevo, ¿cuántos corazones agradecidos hay el día de hoy? Amén, estamos listos, gloria al Señor. El texto que nos ocupa ahí en Hechos capítulo 13, aleluya, que leíamos ahorita. El apóstol Pablo junto con Bernabé en este capítulo 13 emprenden un viaje misionero, gloria a Dios. Emprenden un viaje misionero y entran a Antioquía de Pisidia. Y la Escritura describe que estando en ese lugar entraron a la sinagoga en día de reposo. Y Pablo y Bernabé, cuando entraron a ese lugar, se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirle en el verso 15: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es decir, los que estaban reunidos ahí en la sinagoga, que estaban leyendo la ley y de los profetas, ahí en medio de ese grupo, los principales y los responsables, los maestros de ese lugar, se pusieron de pie y voltearon hacia Pablo y hacia Bernabé y le dijeron: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. No sabían en lo que se estaban metiendo, porque le estaban a punto de dar la palabra a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué es lo que sucede acá? Imagínense, le dieron la palabra al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no se iba a quedar callado, porque él sabía de dónde el Señor lo había sacado. Él sabía de dónde el Señor lo había restaurado. Él sabía cómo el Señor había transformado su vida. Él sabía cómo el Señor le había llamado con un llamamiento especial, supremo, aleluya. Él sabía sus convicciones, las tenía firmes, y también sus prioridades. Y en el momento en que le dan la palabra, él se pone de pie y aprovecha el tiempo. Y el apóstol Pablo comienza a hablar y hace remembranza desde cómo el Señor elige al pueblo de Israel, cómo el Señor los saca de Egipto, cómo el Señor los sostuvo en el desierto, cómo habla del linaje de David, de donde proviene la línea directa del Señor Jesús, cómo fue su caminar hacia la cruz. La resurrección los trae desde atrás hasta el momento en el que están presentes. Su caminar en la resurrección de entre los muertos, y comienza a dar testimonio de Jesucristo como Salvador. En ese momento están los judíos, hermanos, que escucharon esta palabra, y la Escritura nos enseña que se llenan de celo y comienzan a debatir lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice Bernabé, y las tenían como blasfemias. Pero en esta palabra, hermanos, esta palabra que había dicho el apóstol Pablo, inspirado del poder del Espíritu Santo, lleno de agradecimiento en su corazón, con denuedo, con convicción, aleluya. Esta palabra llegó al corazón no de los judíos, sino de los gentiles que estaban alrededor. Usted va al verso 42, ahí nosotros lo podemos ver, que le ruegan que al día siguiente de reposo le continuaba hablando de estas cosas. Es decir, el apóstol Pablo se levanta en medio de judíos, y judíos rechazan lo que el apóstol Pablo les da, pero los gentiles que estaban alrededor, en el verso 42, le ruegan que al día siguiente les siga hablando de esto que les está hablando. Narra
la escritura que en el verso 44, que el día siguiente, el día del reposo, se juntó casi toda la ciudad, aleluya, para oír la palabra de Dios en voz de Pablo y en voz de Bernabé. Y viendo la muchedumbre, los judíos se llenaron de celo como resultado del rechazo de lo que estos compartían. Pero era el Espíritu Santo que inspiraba a Pablo, paz de Cristo. Era el Espíritu Santo que inspiraba a Bernabé. Era el agradecimiento en su corazón que los movía a aprovechar cada tiempo y cada espacio para dar testimonio de aquel Dios viviente que se manifestó en carne, que se entregó a sí mismo por expiación de nuestros pecados, que el silencio fue el matadero hasta la cruz de muerte, la cruz del Calvario, la cruz de sangre. Y como dicen las escrituras, se levantó triunfante al tercer día, venciendo a la muerte en aquel lugar. Y el apóstol Pablo aprovechaba este tiempo, y era el Espíritu Santo que los inspiraba para seguir hablando con denuedo y autoridad. Y dirigiéndose a los judíos les dicen: teníamos la obligación de anunciar este mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, los judíos. Teníamos la obligación, Bernabé y yo, de anunciarles a ustedes primero este mensaje, a ustedes que son judíos. Pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Versículo 46, usted lo puede leer. Hacia los gentiles. Hechos capítulo 13, verso 47. Y aquí es donde viene el texto con el que iniciamos. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. En otras versiones dice: te he puesto para luz de las naciones, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Vamos a detenernos un poquito aquí. Si ponemos un poquito de atención, hermanos, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, verso 47, está haciendo referencia con esas palabras a lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 49, verso 6, que dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Y por qué hago notar esto, iglesia? Porque si de algo debemos de estar convencidos, es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. De que la palabra de Dios trasciende fronteras, trasciende tiempos, trasciende siglos. La palabra de Dios es la misma en aquel tiempo como lo es el día de hoy, y lo será por siempre. Aleluya. Y esta palabra sigue vigente hasta el día de hoy, porque el cielo y la tierra han de pasar, pero sus palabras jamás pasarán. Y todo aquel, hermanos, y todo aquello que contiene la palabra, yo lo creo. Amén, hermanos. Aunque se haya pronunciado 2700 años atrás. ¿Por qué? Porque sigue siendo viva y eficaz hasta el día de hoy. No solamente yo lo creo, sino que lo vivo, lo respiro, lo aplico, lo predicamos, hermanos. Pónganle un marcador ahí en Hechos capítulo 13, verso 47. Y vamos a ir a Isaías capítulo 42, verso 6. Isaías, versículo 42. Versículo 6. Dice la escritura: para la gloria de Dios. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué vamos a hacer luz en las naciones? Para que abran los ojos de los ciegos. Alguien dígame. Para que saques de la cárcel a los presos. Gloria a Dios. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, ni esculturas. Gloria a Dios. Y he aquí, aleluya, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Cuando el Señor nos llama, decíamos en otras ocasiones, nos da propósito, nos equipa, nos respalda y acomoda todo, y nos conviene obedecer. Vemos como el profeta Isaías, así como el apóstol Pablo y Bernabé en Hechos, fueron llamados, fueron elegidos para servir a Dios, para cumplir un propósito. Y esta palabra, hermano, no solamente aplica para ellos en ese tiempo, sino que este es un llamado que aplica para nosotros también, para
este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te está llamando, gloria a Dios, mujer, para que vayas a darlo todo y esforzarte por tu familia y tu casa. El Señor te está llamando, varón, que estés dispuesto a darlo todo por tu matrimonio. El Señor te está llamando, iglesia, a representar el reino de Dios y su justicia en medio de las tinieblas. El Señor te está llamando, iglesia, a que seamos puestas por lumbrera en los lugares altos, para hacer luz en medio de la oscuridad, reflejando la luz que es de Cristo. Jehová le dice a Isaías, y el día de hoy nos habla también, que ese llamamiento es un llamamiento guardado por el brazo justo de Dios. Y como el Señor es el que nos llama, el Señor es el que respalda a esta iglesia. Como el Señor nos está llamando a hacer luz en medio de las tinieblas, Él va a poner los medios, Él va a poner las formas, Él va a poner los cómo, Él va a poner los tiempos, Él va a poner la gente, Él va a poner los espacios, Él va a poner los recursos. Lo único que nos queda a nosotros es ponernos de pie, creer y andar tras esa palabra y promesa que el Señor le está dando a esta iglesia. Pero pastor, somos muy poquitos. El Señor ya lo prometió, el Señor lo hará. Pero pastor, no tenemos recursos para mandar imprimir folletos. El Señor lo prometió y Él lo hará. Créalo, por favor, créalo. Le dice Isaías, te estoy llamando, te voy a sostener de la mano. Gloria a Dios, aleluya. Sientes que tus hijos se alejan cada vez más y no quieren saber de las cosas de Dios. Iglesia, mujer, varón, no vas solo, no vas sola. El Señor te sostiene de la mano. Sientes que tu matrimonio está a borde de colapsar, solamente confía. Él te sostiene de la mano. Tu esposo, aquel que no quiere nada de Cristo y le hablas y no quiere saber nada, oras por él y te dice, ya no ores por mi mujer, mejor cambia tu plática. Y te dice que va a cambiar y de mal peor. Pero aquí te va esta mujer. No te rindas, no desmayes, no te sueltes. Porque si Dios te llamó para hacer luz ahí en tu casa, ahí en tu matrimonio, ahí el Señor te va a sostener y te va a responder. Solamente ponte de pie y avanza hacia adelante. Y si Dios te sostiene de la mano, iglesia, escuche, no hay viento que nos pueda arrastrar, no hay marea que nos pueda derribar, no hay tempestad que nos pueda tumbar, porque aquel que hasta el viento y el mar le obedecen, el Dios Todopoderoso, es el que va con esta iglesia y nos sostiene de la mano y te fortalece de la mano y te protege de la mano y te alienta de la mano, te santifica de la mano, te salva de la mano. Si alguien puede creer, gloria a Dios, alábele. Si alguien cree en esta palabra que jamás vuelve vacía, glorifique, no se quede callado, no se quede callada. Dele toda la gloria a Dios. Dígale gracias, Señor, porque me has llamado en medio de ahí en mi casa para hacer luz. Oh, pastor, es que el asunto está bien difícil. Oh, las tinieblas van a querer cubrir tu hogar, pero entre más oscuro esté la tiniebla, mayor intensidad habrá en la luz de la gloria que ha de reflejarse a través de ti y por tu oración, por tu insistencia, por tu convicción, por la seguridad, por tu fe en el mandato y la promesa que Dios ha puesto en medio de ti. Tus hijos, alguien diga amén, lo creo. Tu matrimonio, alguien diga amén, lo creo. Oh, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu padre, tu madre, alguien diga amén, lo creo. Gracias por ser luz en nuestras vidas, porque me has llamado a ser luz en mi casa, me has llamado a ser luz en el matrimonio, con mis hijos, a ser luz en la calle, a ser luz en la escuela, a ser luz en el trabajo, a ser luz en la parada del camión, a ser luz en la fila de las tortillas, a ser luz, gloria a Dios, en el transporte, a ser luz donde quiera que yo vaya, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, escucha esto, aunque ande en valle, gloria a Dios, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Alguien diga, no voy solo, no voy sola, estoy batallando con mis hijos. No vas sola, mujer. Estás batallando con tu esposa, varón. No vas solo, varón. Iglesia, oh, no vamos solos,
porque tú nos sostienes, tú nos guardas, nos pones por luz en medio de las tinieblas. Y si tu palabra lo dice, alguien diga: yo lo creo. Si tu palabra lo dice, yo lo creo. Porque al que cree, escuche esto, Marcos capítulo 9, verso 23. Porque al que cree, ¿qué, hermano? Todo le es posible. Pero tienes que creer, aleluya. Vea lo que Jehová le dice a Isaías capítulo 42 verso 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Yo les decía hace unos momentos, hermanos, que cuando Dios nos llama nos da propósito, cuando Dios nos llama nos equipa, cuando Dios nos llama nos da gracia, y no te llama porque sí, sino te llama con un plan. Escuche esto, el versículo 7 del capítulo 42 de Isaías. Vemos el propósito de ese llamado. Alguien recíbalo, acéptelo, apropiese de él. El Señor te ha llamado a hacer luz para que le abra los ojos a los ciegos. ¿Cuántos de aquí dice: pastor, es que mi esposo parece que está ciego, no mira? Al pastor, es que mi hijo parece que está ciego, no mira la situación en la que está, se le hace normal, se le hace bien, está mirando y no mira, anda como ciego. Iglesia, escuche esto. A usted y a mí el Señor nos está levantando. ¿Para qué? Para abrir los ojos de esos ciegos, de ese ciego. Levante la mano y dígale: Señor, ayúdame a hacer luz para poder abrir por medio de tu palabra los ojos ciegos de mi hijo, los ojos ciegos de mi hija, los ojos ciegos de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano. Ayúdame. Y le dice el Señor a Isaías: vas a hacer luz a las naciones. ¿Para qué? Para que saques de la cárcel a los presos. ¿Cuánta gente no vive aprisionada el día de hoy? Aprisionada en depresión, en sus emociones, en adicciones, aprisionada por sus pecados, aprisionada por su estilo de vida. Oh, y usted como padre, como madre, como hermano, como hijo, como esposo, como esposa, los ve y les habla y como que no entienden, no saben que están atados, como que no miran, no saben que están caminando por el camino que conduce a la muerte. Hijo, por ese camino que vas a acabar muerto, vas a acabar enfermo. Por favor, escúchame. Y parece que habla al viento, porque están ciegos, están aprisionados, aleluya, están en tinieblas, gloria a Dios. Pero el Señor nos ha llamado, ¿para qué? Para abrir los ojos de esos ciegos, para sacar de la cárcel a esos presos, para sacar de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 dice la palabra de Dios. Voy a leer del capítulo 1. Y aquí está el apóstol Pablo y está diciendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula, dice ahí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vea, dice, el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Por eso el llamamiento que tenemos nosotros es para abrir los ojos de los ciegos, porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, ha cegado el entendimiento, de modo que no resplandezca la luz del Señor sobre sus vidas. Y hermanos, el entendimiento, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento lo podemos comprender como el entendimiento ser la inteligencia, el conocimiento, la experiencia, la sabiduría, la inspiración del Espíritu Santo, todo lo cual nos conduce a saber y hacer lo correcto delante de Dios. Quiere decir que ese entendimiento es cegado, es cubierto.
Y cuando el enemigo tiene cegado el entendimiento, entonces los ojos del hombre se cierran para las cosas del espíritu y se enfocan en las cosas de la carne. Cuando el enemigo cega el entendimiento, los oídos de la persona se cierran para las cosas de Dios y se abren para las cosas del mundo. Cuando el enemigo cega el entendimiento, la boca enmudece para confesar que Jesucristo es el Señor y se abre para maldecir, para mentir, para murmurar, para rebelión, para levantar falso testimonio, para quejarse de todo aquello que es de Dios, para deshonrar, porque la lengua de carne habla cosas de la carne, pero la lengua de fuego habla cosas del espíritu. Cuando el enemigo, hermanos, ciega el entendimiento, hay parálisis espiritual sobre la persona, donde no puede levantar las manos para alabar, no puede mover los pies para acercarse a Cristo, no puede doblar rodillas, no puede saltar para darle la gloria de Dios. Es como un paralítico espiritual, gloria a Dios. Solo puede estar postrado, es decir, va a donde lo lleven las corrientes del mundo, se sienta donde lo sienten los deseos de la carne, se sienta donde lo sienten y lo muevan y lo acomoden sobre los caminos aparentemente que son buenos, pero al final son de muerte. Pero en esta hora el Dios Todopoderoso, el Dios con mayúscula, está llamándonos a hacer luz para aquellos que están cegados de entendimiento, para aquellos que tienen cubiertos sus oídos, para aquellos que están mudos en sus labios, para aquellos que están paralíticos y no pueden andar por su propio pie, para darle la gloria a Dios. En este día, hermanos, el Señor está llamándonos para hacer luz en medio de las tinieblas. Esta comunidad necesita de la luz de Dios. Nuestra casa necesita la luz de la gloria de Dios, iglesia. Y si usted está aquí el día de hoy, es porque el Señor le está diciendo: hombre, mujer, tienes que empezar a caminar como hijo de luz. Tienes que empezar a andar como hijo de luz. Tienes que empezar a hablar como hijo de luz. ¿Por qué? Porque el mandato que yo te doy no solamente trae promesas, sino que trae mi respaldo y trae mi autoridad sobre lo que te estoy enviando, hermanos. Pero en esta tarde el Dios Todopoderoso, el Dios con mayúsculas, está llamando a mujeres, a hombres determinados a cumplir con ese llamado de Cristo. Así como aquel paralítico en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 2, si no me equivoco, que quizá no tenía la intención de que Jesús lo sanara, quizá no tenía el deseo de que Jesús lo perdonara. Dice la escritura que de pronto llegaron 4 hombres, aleluya, cargándolo sobre sus hombros en una camilla hasta donde estaba Jesús. Créame, ese paralítico a lo mejor no tenía ganas de nada, pero llegan 4 y lo toman sobre su hombro, convencidos de que ese día su vida podía ser transformada por el poder de Dios que se estaba manifestando en esa casa. Se ponen de acuerdo, lo toman y lo llevan hasta aquel lugar, se lo echan en hombros. Cuando Jesús ve la fe de esos 4, el Señor le dijo al paralítico: te perdono tus pecados. Fue lo primero que le dijo. No le dijo: eres sano. No le dijo: ponte de pie. No le dijo: comienza a caminar. Lo primero que le dice el Señor cuando lo ve: te perdono tus pecados. En ese momento los oídos de aquel hombre son abiertos a las cosas del espíritu de aquel paralítico. Cuando él escucha la voz de Dios, por el afán, el deseo, la convicción de 4 hombres que se decidieron a llevarlo, acercarlo a los pies de Cristo, el Señor le habla y le dice: te perdono tus pecados. Y en ese momento los oídos de aquel hombre son abiertos a las cosas del espíritu, pues la fe viene por el oír. Amén, hermanos. Para poder tener fe tienes que oír. ¿Pero oír qué? El oír viene al exponerte a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es difícil generar fe si estás oyendo otra cosa que no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te llega y te abre el oído. Cuando tu oído es abierto,
tu fe nace, tu convicción crece. Y esto le sucedió a este varón. Y por la fe de esos cuatro, por el entendimiento renovado del paralítico y la misericordia de Jesucristo, el Señor le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y esto es tipo y figura, hermano, no solo de un rompimiento, de una sanidad o una manifestación gloriosa, milagrosa, de una sanidad de parálisis física, sino que es la liberación de una parálisis espiritual. Dios nos ha llamado a toda justicia, nos va a sostener de la mano en el cumplimiento del llamado y nos va a guardar en el cumplimiento del mismo y nos pondrá por luz en las naciones. Pero ¿qué sucede? Alguien en su casa se va a tener que determinar a echar a alguien en el hombro de Cristo, hermano. Si le toca echarse al hombro a su hijo, aquel que es paralítico, aquel que es ciego, aquel que no quiere escuchar, se lo va a tener que echar al hombro. Y no digo que literalmente va a venir aquí alguien con su hijo cargando en la espalda, sino que me refiero que se lo va a tener que echar en hombro orando por él, ayunando por él, intercediendo por él, siendo paciente por él, aunque te haga coraje. Te tengo que llevar en el hombro. Estás ciego que no entiendes, te tengo que echar en el hombro. Otra vez tú, te tengo que echar en el hombro. Y aquí había cuatro. Alguno dirá: bueno, en mi casa soy yo sola. Pero póngase de acuerdo con otra hermana. Hermana, ¿me ayuda a orar por mi hijo? Amén. Amiga, ¿me ayudas a orar por mi hermana? Amén. Y ahí va otra persona con usted, no va solo echándole al hombro. Gloria a Dios. Narra la escritura que cuando Jesús habla hacia aquel paralítico y le ordena que se levante, que tome su lecho y que se vaya a su casa. Lucas capítulo 5 verso 25 dice que al instante se levantó en presencia de aquellos y tomando el lecho en el que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el entendimiento de ese hombre, que era ciego, que era sordo, que no podía hacer nada, que no se movía por su propio pie, que no escuchaba, que no creía, pero cuando Dios habla, cosas suceden. Por eso es importante exponerse a la palabra. Alguien dirá: pastor, es que mi hijo no quiere venir. No manda a su hijo, manda a usted. Si usted le dice: vamos a la iglesia, vaya. Aunque esté sentado ahí atrás, aunque se quede dormido, aunque esté en el teléfono, pero está aquí. Entre más exponga la palabra de Dios, tarde o temprano esa palabra va a empezar a hacer efecto en su vida y su corazón. Gloria a Dios. Aunque se quede dormido su esposo, tráigalo. Aunque se quede dormido su adolescente, tráigalo. Pero esa exposición a la palabra de Dios tarde o temprano va a abrir su oído. Y cuando su oído sea abierto, va a abrir su entendimiento. Y cuando su entendimiento sea abierto, va a abrir convicciones, va a abrir fe. Así que si trae a su hijo y se la pasa en el teléfono a que se quede en la casa, tráigaselo. Aunque se quede dormido, tráigaselo. Porque tarde o temprano lo que usted y yo no podemos hacer físicamente por él o por ella, Dios lo va a hacer por medio de su poder y su palabra, pero tiene que exponerlo a la palabra. ¿Cuántos hombres y mujeres están listos para hacer luz en su casa, en su trabajo, en su hogar? Luz con sus hijos, cuyos oídos quizás estén cerrados para la palabra. Luz con su matrimonio, cuyos ojos quizás estén nublados por el evangelio. Luz en su casa, que perece en silencio porque la boca de ellos se enmudece para darle la gloria a Dios. Luz en su familia, donde la parálisis espiritual los quiere mantener inmóviles para no acercarse a Cristo. Le puedo decir que muchos no están aquí porque les dio un calambre espiritual y no se pudieron levantar. Muchos no están acá, pero hay muchos que no están aquí, hermanos, porque ya sus oídos ya no oyen. Vea qué tremendo. Sus ojos ya no ven, sus piernas ya no responden, sus brazos ya no los pueden levantar. Hay muchos que un día estuvieron aquí, que no están aquí porque se les hace fácil estar como no está. Y si usted platica con cualquiera de ellos, todos tenemos razones para darle gloria a Dios. Y eso es triste, hermanos, es triste. Pero mire, hermano, eso nos mueve a nosotros para hacer luz, para salvación hacia ellos. Eso nos mueve a nosotros para esforzarnos, gloria a Dios, por aquel que no está acá. Eso nos mueve a nosotros para seguirnos afirmando y convenciendo en que Dios tiene todo control. El Señor nos mueve a que caminemos con convicciones hacia adelante. Isaías 35:5 dice la palabra de Dios. Dice la escritura: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Entonces aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, cuando alguien de aquí se ponga de pie y decida hacer luz para alguien que no pudo estar acá el día de hoy, entonces a través de usted, dele la gloria a Dios y créalo, hermanos, aleluya. Cristo te ama, te extrañamos. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate la oportunidad que te dio Dios cuando diste 16 vueltas en ese carro y saliste sin un rasguño. Acuérdate cuando estabas en el centro de rehabilitación y eras el tazo más dorado. Y ahora no tienes razón para dar gracias a Dios. Y ahora se te olvida de dónde te sacó el Señor. Y ahora se te hace cargoso dedicar 2 horas para dar gloria a Dios. Haz de Cristo. Pero en esta hora te vengo a decir que Dios te ama y que no te alejes y que te acerques. Entonces, hermano, cree usted, créalo. Entonces, cuando alguien se decida a abrazar esta palabra, entonces los ojos de sus hijos serán abiertos. Entonces los oídos sordos de su esposo o su esposa serán abiertos. Entonces aquel cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Aleluya. Y donde usted, gloria a Dios, por mucho tiempo ha visto desierto, por mucho tiempo ha visto sequía, por mucho tiempo ha visto desolación. Aleluya. Aguas serán cavadas en el desierto, en medio de torrentes de soledad. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Alguien diga: yo soy, amén. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Escuche esto, 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, somos especiales. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. ¿Por qué soy real sacerdocio? Porque soy un servidor del rey. Soy un servidor real. Soy nación santa. Quiere decir que este pueblo debe de vivir en santidad, apartado para Dios, apartado del pecado, apartado de lo que no agrada a Dios, consagrado para agradar al rey. Dice acá que somos pueblo adquirido por Dios. El precio dado por nosotros no fue cualquier precio, fue precio de sangre. Gloria a Dios. ¿Y para qué? Para que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos estábamos en tinieblas y hoy estamos gozando de la luz admirable? Aleluya. Para anunciar las virtudes de aquel. ¿Cuáles son las virtudes de aquel? Que Él es santo, que Él es digno, que Él es todopoderoso, que Él renueva, que Él restaura, que Él perdona pecados, que Él cambia vida, que Él abre los ojos, que Él sana a los enfermos. ¡Aleluya! Vosotros en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Mateo capítulo 5, verso 14. Escuche esto, hermano. Vosotros sois la luz del mundo. Créalo, hermano. Somos luz del mundo. Somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede ocultar. Esta iglesia ha sido llamada a ser una ciudad situada sobre el monte que no se puede ocultar. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros somos esa luz para ser candelero en medio de nuestra casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, con esto finalizo. Escúcheme bien. Ocupamos que esta iglesia tomemos en serio nuestro llamado, empezando por nuestra casa, empezando por los nuestros, empezando con las convicciones, ¿verdad? Y las prioridades de nuestras vidas. Que si hay agradecimiento en mi corazón, que ese agradecimiento me mueva a servir a Dios. Que si hay agradecimiento en mi corazón, que ese agradecimiento me mueva a ser luz para testimonio a aquellos que no le conocen. Si hay agradecimiento en mi corazón y hay fe y hay convicción, que esa fe y esa convicción me den paciencia con aquel sordo que le hablo y no me escucha. Que me dé amor para aquel ciego que sabiendo que va en camino de muerte y le digo que te vas a morir, vas mal y no entiende. Que me dé amor para con esa persona.
que me dé paz, pero sobre todo que me dé la certeza de que Dios tiene todo control, porque si Él me mandó a hacer luz para salvación, Él lo va a hacer. Cada cambio de año marca una oportunidad de iniciar de nuevo. Amén, hermanos. Es como un parteaguas que nos da la oportunidad para poder revitalizar, para poder replantear nuestra vida, nuestros propósitos, para poder reflexionar sobre lo que hicimos o no hicimos en el año actual y lo que pretendemos hacer y planearlos en el año que viene. Que el próximo año, hermanos, sea un año donde la iglesia se proponga buscar más de la presencia de Dios. Que sea una iglesia que se proponga más de buscar la llenura de su Espíritu Santo. Que sea una iglesia que anhele lo espiritual de una manera ferviente, de una manera deseosa, que nuestra alma, nuestra carne desee estar en este lugar. Doblando rodillas en nuestro hogar, intercediendo los unos por los otros, gloria a Dios. Entendemos nosotros, hermanos, que si logramos atraer la presencia de Dios y que se mantenga este altar encendido todos los días, aleluya, lo demás vendrá por añadidura, gloria a Dios. El Señor añadirá a aquellos que han de ser salvos, pero necesitamos buscar la presencia de Dios. Aleluya, necesitamos estar unánimes, paz de Cristo, con un mismo pensamiento, con un mismo corazón, con un mismo anhelo, con un mismo deseo.